Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, hermanos, por favor. Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Pero parecería que cada quien sirve a su propio Dios. En la práctica, parecería como que yo hago partidos o hacemos partido con Dios. En la oración universal de nuestro Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de San Juan, dice esta frase: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú estás en mí y yo en ti. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La unidad es el querer de Dios. Es lo que Dios quiere para su iglesia. La división es del diablo. Jesús va a decir: cuando el lobo quiere atacar al rebaño, entra y lo dispersa, lo separa. Unido no le puede hacer daño. Tiene que separar el rebaño para luego dañarlo, empezar a matar. Eso mismo hace el demonio en la iglesia. Cuando nos mete el espíritu de la división en nuestro corazón, cuando hay división entre los mismos hermanos de la iglesia, ¿cómo es posible que yo venga a alabar a Dios, venga a adorar a Dios, si en mi corazón hay rechazo hacia el hermano, si hay rechazo hacia el prójimo? Pero hermano, una madre de familia, ¿cómo se va a sentir bien que venga un hijo y le dé un regalo y este hijo le desprecia a su otro hermano? Una madre no se va a sentir bien que lo esté despreciando, que lo esté maltratando. Ah, pero yo contigo sí, mamá, yo contigo voy a quedar bien, o contigo sí, papá, pero a este hermano no lo quiero, lo detesto, lo desprecio, lo critico, me burlo de él, me alegro de su mal, me río de su desgracia. Es ridículo, ¿verdad? Pretender agradar a una madre o a un padre de familia con esa actitud. Pero eso es lo mismo que hacemos dentro de la iglesia nosotros. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, que nos invita a la unidad, al amor. Qué triste es cuando en la misma iglesia encontramos movimientos que no se llevan con otros. De repente encontramos que dice: bueno, hermano, vamos a hacer la hora santa y están invitados todos los movimientos. Ah, no, si va a tal movimiento yo no voy. O cuando de repente algunas personas en la misma iglesia dicen: no, es que el movimiento más importante de la parroquia está el movimiento. Ese es el movimiento. Sin ese movimiento la parroquia no es nada. Y todos los demás movimientos, ¿cómo los hacen? Los hacen a un lado. Y empiezan a burlarse de esto, a burlarse de lo otro, a discriminar. Y a veces yo he escuchado: no, hombre, las viejitas de la Guardia del Santísimo, las viejitas solo sirven para estar sentadas. Yo quiero decirles algo. Y se burlan a veces. Nosotros somos, mire, que hacemos esto, hacemos lo otro, aquí y allá. Este movimiento no sirve, vea esto y lo otro. Solo quisiera que te acordaras de algo, de un texto de la Sagrada Escritura, cuando dice que Josué fue a pelear.
y dice que Moisés era un ancianito. Y entonces dice que Josué se fue a enfrentar al ejército y empezaron a pelear. Moisés estaba en una loma, en un cerro arriba, y estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Entonces Moisés empezó a levantar las manos y empezó a orar. Y empezó a orar por el pueblo de Israel que estaba peleando, estaba combatiendo con sus enemigos. Entonces cuando Moisés se puso a orar y levantó los brazos, entonces todo el pueblo de Israel agarró fuerza y empezó a pelear con más fuerza y empezaron a ganar. Pero de repente a Moisés, como era un ancianito, se le empezaron a cansar los brazos. Y cuando bajó los brazos Moisés, que ya no podía seguir orando, y viene el contraataque del ejército enemigo y empiezan a derrotar a los israelitas. Entonces viene Moisés y levanta las manos de vuelta y el pueblo de Israel se levanta de nuevo, los baja de nuevo, los vuelven a vencer. Entonces, ¿qué hicieron? Ponerle 2 ganchos, así dice el texto, que le pusieron un gancho en cada brazo a Moisés para que Moisés tuviera los brazos levantados, orando, para que el ejército ganara. Eso hacen esas hermanitas, esos hermanitos que pasan sentaditos y orando ante el Santísimo. Lo mismo que hace aquella ancianita en tu casa o tu mamá que pasa con el rosario en la mano, rezando por ti, encomendándote al Señor. A veces nosotros despreciamos, bueno, imagínense que digamos, uy, pero el movimiento de la catequesis, no hombre, 3 señoras son, pero esas 3 señoras, esas 3 personas, son las que están ahorita haciendo el fermento de la fe, que el día de mañana va a sostener la fe de esta comunidad. Me acuerdo que el Papa Juan Pablo II, hablando a los catequistas, va a decir esto, el jubileo de los catequistas, dijo, ¿quién de nosotros no ha pasado por un catequista? Hasta el Papa fue instruido por un catequista. Sacerdotes han sido instruidos por un catequista. Religiosas, santos, ¿ve? Han sido catequizados por una señora, por un señor que les enseñó la doctrina. Pero muchas veces, como ese no es el trabajo que más alboroto causa, empezamos a discriminarlo. Eso dentro de la iglesia. Todos somos importantes, todito. Pero luego también viene la división entre las parroquias. Que esta parroquia no se lleva con esta, que este aquí, que esto allá. Y mi pregunta es, ¿y a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién le estamos ofreciendo nuestra vida? Parecería, y esto es una de las cosas tristes, que somos sectarios en vez de ser iglesia. Sectario significa yo hago mi grupo aquí y vos haces tu grupo allá, vos no te metas aquí y yo no me voy a meter en lo tuyo. Eso se llama sectario. Cuando la iglesia es una sola. Y de repente sucede esto, no, tal párroco no tiene permiso de venir aquí. Tal párroco, usted no tiene permiso. Usted de aquella parroquia, usted no tiene el permiso de andar evangelizando aquí. Usted de aquella parroquia, usted no tiene permiso de venir a visitar a un enfermo aquí. Usted es legionario y le gusta andar visitando enfermos, vaya a visitarlos de su parroquia, aquí no venga a visitar. Como que si uno anduviera ganando almas para uno, y uno no anda ganando almas para uno, anda ganando almas ¿para quién? Para Dios. Y hemos perdido esa visión. Y el evangelio de hoy es bien claro, el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Todos estamos tratando de servir al Señor y dar lo mejor de nosotros, pero muchas veces las trabas las encontramos en nuestros propios hermanos que deberían decir, unámonos y hagamos fuerza para predicar, y es cuando encontramos que obstáculos, persecución, crítica, y empezamos a ver cómo le damos la vuelta a aquel para que caiga. Porque no hemos entendido lo que es el evangelio, no hemos entendido lo que es ser iglesia. Y de repente nos andamos mordiendo unos con otros. Y luego entre diócesis, que el Papa dice esto y tal obispo dice, sí, el Papa dice eso allá, pero nosotros aquí es otra cosa. Y yo he escuchado esa frase.
Allá el Papa manda en Roma, allá el Papa dice esto, pero aquí la realidad es otra. Pero es que somos una sola iglesia. Y el Papa es la cabeza y es el que nos va mostrando dónde es que tenemos que ir. Pero vemos personas que lo que menos nos interesa es lo que el Papa nos está hablando hoy en día. Que nos habla de ser una iglesia abierta, una iglesia donde se irradia el amor, la unidad, la paz. Pero ¿de dónde vienen las críticas? De las mismas personas que estamos dentro de la iglesia. Y así pretendemos servir al Señor. Una frase que yo le tengo miedo al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, el versículo 31 en adelante, que dice en el día del juicio final, ¿se acuerdan? Cuando dice que el Señor pondrá las ovejas a su derecha y a los machos cabríos a su izquierda. Y hay una frase, no voy a leer todo ese texto, pero lo que dice a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Qué significa ángel? Ángel significa mensajero. Ángel significa el que le ayuda, el que trabaja, el que sirve. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy nosotros es esto, como iglesia: ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A Dios o al diablo? Y no me les digo que me respondan a mí, respondámonos cada uno de nosotros. ¿A quién le estoy ayudando? ¿Estoy ayudando a edificar el pueblo de Dios? ¿Estoy ayudando a edificar la iglesia? ¿O estoy destruyendo la iglesia con mi actitud? ¿Estoy sirviendo de piedra de tropiezo para los demás? En vez de ayudar a que las personas se acerquen a la iglesia, se acerquen a Dios, quizás yo los estoy destruyendo, estoy desanimándolos. Cuando debería ser lo que Jesús hizo con aquel pecador que lo levantó del suelo, lo levantó y le dijo: ánimo, hijo, ¿verdad? Tus pecados están perdonados. No, me convierto en un publicano, me convierto en un fariseo, que agarra una piedra y empiezo a tirársela a medio mundo, sin tomar en cuenta que si hay alguien digno de que lo apedreen, quizás sea yo mismo, pero me gusta apedrear a las demás personas. Y esto va también a nivel mundial con las iglesias. Tanta iglesia protestante. Mi pregunta es: ¿y a qué Dios pretende servir? Yo me acuerdo que mi papá, los últimos años, porque él era casado con mi mamá por la iglesia, pero él decía que ese matrimonio no servía, que no era válido, decía él. Y entonces, y después, él conoció a una mujer que era de una iglesia protestante y se casó con ella. Y se casó por la iglesia, el pastor los casó. Entonces vengo yo y le preguntaba: papá, ¿y cuando se casó con mi mamá, en nombre de quién se casó? No, ese matrimonio no es válido. No, yo le pregunto: ¿a quién le prometió amar y respetar? No, es que ese matrimonio no es válido. Y yo, ¿a quién le prometió amar a doña Olivia? ¿A Dios? O sea que cuando se casó por la iglesia católica no le prometió a Dios amarla. O sea que aquel es un Dios y este es otro Dios. Y de repente empezamos a encontrar una situación tan fea que como que cada quien tiene su propio Dios. Y hermanos, Dios es nuestro Padre, y no pretendas honrar al Padre despreciando a tus demás hermanos. No pretendas agradar a Dios condenando a tu propio hermano. Yo por eso puse el ejemplo al principio. Usted como padre de familia, como madre de familia, que venga un hijo suyo: mire mamá, aquí le traigo esta flor, le traigo estas frutas y esto y lo otro, y aquí traigo este leño para mi hermano, y lo voy a empezar a leñatear. Agárreme estas frutas, estas flores, estas cosas que le traigo, estos dulces, y espéreme tantito que voy con un hacha a volarle la cabeza a este hermano que tengo aquí. ¿Saben qué? Aunque les parezca algo risible y exagerado lo que estoy diciendo, pero eso es lo mismo que estamos haciendo en la iglesia. Estamos maltratándonos unos a otros, odiándonos unos a otros, juzgándonos, criticándonos, difamándonos. Por ejemplo, un pastor protestante, viene una señora un día abatida y me dice: padre, mire, hay un pastor ahí protestante que pasa gritando todos los días una cosa fea de usted, de los padres. Y le digo: ¿qué dijo? Dice, me dijo, que los curas viven con las monjas en las iglesias y que ellos tienen hijos, y lo que hacen es que solo tienen los hijos, las monjas los matan y los meten debajo de la iglesia. Ahí todas las iglesias católicas debajo tienen miles de niños enterrados porque ahí los matan.
Estamos hablando de una atrocidad. O sea, a ustedes que son hombres y mujeres de fe, que escuchan la palabra de Dios, que están metidos en la iglesia, saben que eso es ridículo. Pero piensen en una persona que no va a la iglesia, en una persona que nunca se acerca a la iglesia, una persona que solamente se bautizó y se quedó en su casa viviendo su fe, ni siquiera el Padre Nuestro se sabe, mucho menos los mandamientos. Piensen qué se le viene a la mente a esa persona cuando escucha esa expresión. Y de un señor que ni siquiera ha estudiado, simplemente agarró la Biblia y dijo: a mí el Señor anoche me habló y me dijo que yo soy pastor y que tengo que predicar la palabra de Dios, así como así. Y no, hermanitos. El mismo apóstol San Pablo dice que la Biblia no está a libre disposición de interpretarse. Cuidado con eso. Cuidado con eso. La Biblia no es un libro que yo puedo agarrarlo e interpretarlo a mi manera, como a mí se me ocurra. No. San Pablo es el primero que va a decir: manténganse fieles y firmes a lo que se les ha transmitido y se les ha enseñado. Pero hay quienes que agarran el evangelio y lo interpretan a su manera y hacen su iglesia, y esta es la iglesia verdadera. Todas las iglesias demás están condenadas, van para el infierno. Y eso es una de las cosas tristes de muchas personas, que vivimos mandando al infierno a medio mundo. Y con esa actitud pretendemos agradar al Señor. No es así. Por eso una de las cosas que más tenemos que pedirle al Señor, y el Papa lo ha pedido, que oremos por la unidad de los cristianos. De hecho, hasta hay una jornada de oración mundial por la unidad de los cristianos. Las primeras semanas del año se hace esa jornada mundial de oración por la unidad de los cristianos. Y es algo que no tenemos que olvidar nosotros nunca. Que la división no es la voluntad de Dios. No es la voluntad. Muchas veces es la voluntad nuestra, por nuestro egoísmo, y dejándonos guiar por la intención del diablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.